Hola, ¿qué tal amigos? Aquí de nuevo en una entrega más de los videos comprendiendo la neurología. Espero que hasta ahora todo lo que llevan visto sea de su agrado y espero que este video también no sea menos que eso. Ya saben, el cerebro es una máquina perfecta y vamos a seguir hablando de ella. El día de hoy le toca al lóbulo temporal. Entonces, veremos todo lo que tenga que verse de este lóbulo y bueno, pues no nos detengamos más. Comenzamos. Ok, el lóbulo temporal, sin duda alguna, vendría siendo el segundo lóbulo más grande. Su delimitación, cuando comenzamos a hablar parietal, dijimos que era un poco imprecisa. Bueno, pues esa imprecisión, como el parietal es vecino del occipital y del temporal, se la acaba transmitiendo. No está muy preciso, pero tampoco es como una discrepancia tan notoria. Y eso ya lo mencionamos cuando vimos lóbulo parietal, así que no entraremos en gran detalle porque realmente no es tan relevante. Lo importante es que el lóbulo temporal, aquí colocamos diferentes esquemas, uno sagital en la convexidad, uno sagital donde vemos tanto la línea media como la región inferior y una vista axial desde abajo, una vista inferior. Y aquí tenemos la delimitación con este realce de bordes rojos para que logren ubicarlo. Y se considera al giro angulado como el límite. Aquí tenemos al giro supramarginal, una parte, el giro angulado, que es esto, que vendría empezando aquí, termina aquí. Básicamente es como el punto de quiebre de los tres territorios, parietal, occipital y temporal. Y ahí tenemos en esa animación el giro angulado que apenas se vio. Y bueno, las circunvoluciones del cerebro de este lóbulo son la temporal superior, que ahí está en este realce oscuro, la media, circunvolución temporal media, la inferior, que también se le considera inferior o lateral. Aquí tenemos el occipito temporal lateral, que es esta, también esta que se le llama fusiforme, tiene una media forma de uso, no se lo veo mucho, pero bueno, así se llama. Una que se llama lingual, que es esta pequeña porción que sí parece un poquito una lengua, la hipocampal, que es esta, y la uncal. Déjenme decirle que en otros libros mencionan también a esta y a todo esto como parahipocampal. Entonces, pero bueno, tampoco nos vamos a arrancar los cabellos por entrar en una plática que si es la unión de los dos o no. Vamos a dejarlo por la paz. Simplemente centrémonos en esta ubicación anatómica básica porque al final de cuentas, las clases son de anatomía, de neurología para una mejor comprensión de la neuro, no entrar en discusiones ahí tan que no llevarían a mucho, ¿no? Pero bueno, ahora esta que le estoy dando más importancia, que es la circunvolución transversa de Hershey, que es esta. Esto es esta misma parte, nada más que fue girada y se le recortó esta parte de acá al frontal para que la pudiéramos ver. Esto también es una circunvolución y aquí es de suma importancia porque aquí es donde está la audición. Gracias a esa parte nosotros podemos oír, que se le llama circunvolución o giro transverso de Hesher, que estaría aquí en el esquema, pero aquí es donde se ve mejor, porque está por dentro, está apenas se distingue aquí, pero realmente su territorio mayor está por dentro. Entre las funciones del lóbulo temporal tenemos la olfacción, todo lo que nosotros podemos oler, absolutamente todo, viene obviamente desde el ambiente, entra por el nervio olfatorio, cada olfatorio hace conexiones hacia los dos lóbulos temporales y pues esta función se la tenemos en este lóbulo. También el gusto. El gusto pende notoriamente del olfato. Cuando una persona pierde la capacidad para oler, la capacidad del gusto se viene abajo. Entonces, las personas pueden tener hipogeusia, que es disminución del gusto, o de plano ageusia, que es la incapacidad para sentir sabores. La realidad es que el gusto
se menciona que llega a algunas partes de la corteza insular, lo cual es correcto. En algunos también menciona que parte del gusto llega a áreas parietales, sobre todo hacia la región posterior e inferior de de la primera parietal. Bueno, pero el grueso llega al temporal. El olfato y el gusto, los dos, llegan al uncus del temporal. El uncus, ya lo habíamos mencionado en un esquema, pero se los mencionaré más adelante, es el que le llaman gancho, está hacia las regiones mediales e inferiores del lóbulo temporal y debajo de ese se encuentra la amígdala, que ya veremos después. Bueno, también tenemos la audición. La audición tiene también una ubicación tonotópica. Esto de ubicación tonotópica quiere decir que en una parte específica del cerebro tenemos la percepción de los sonidos agudos, en otra la de intermedios y en otra la de graves. De forma simplista, el circuito auditivo comienza en el órgano de Corti, en el oído interno, el nervio formalmente auditivo, que hay dos núcleos, el núcleo coclear ventral y el coclear dorsal. El que se queda con la mayoría de las fibras es el ventral. Luego las fibras pasan al otro lado a través del cuerpo trapezoide, llegan al núcleo olivar superior, ipsi y contra. Ascienden hasta un núcleo que se llama núcleo del hemisco lateral, suben por todo el hemisco lateral, llegan al tubérculo cuadrigémino inferior y de aquí se dirige al cuerpo geniculado interno o medial. Y de aquí se conecta definitivamente con la circunvolución transversa de Herschel, que es la responsable de la audición. Y esto que está aquí es lo que tenemos aquí. Aunque puse aquí una especie de animación, quiero que sepan que los sonidos más graves están ubicados más al centro. Veamos si se puede escuchar. Este es el sonido agudo que se escuchan más en la región medial y los sonidos más graves o sonidos más gruesos son acá, hacia la porción externa o lateral, que serían estos. Bueno, por si sí o por si no lo escucharon, un sonido percibido por la región más externa, la distribución tonotópica sería para escuchar sonidos así. Aquí serían sonidos intermedios. Y aquí serían sonidos más agudos. A eso se le llama distribución tonotópica. Muy bien. Ahora lo que habíamos dicho, agudos y graves. Ahora tenemos también el aprendizaje y la creación de memoria. Fíjense que hay un circuito, algunos tienen sus detractores, pero tenemos muchas estructuras, varias estructuras implicadas en la fabricación de memoria o de recuerdos. Tenemos al hipocampo, al giro dentado, a la amígdala, algunos sí, algunos no, al fornix, al cuerpo, a los cuerpos mamilares, y algunos también ponen al cíngulo. En general, todas estas son estructuras mediales y se supone que son las responsables de fabricar memoria. Si nosotros simplificamos la memoria en dos tipos, depende de la clasificación, hay un sinfín de memoria, pero vamos a centrarnos en lo básico, en lo elemental, porque se trata de aprender neurología, no de enredarnos con ella. Miren, tenemos una memoria reciente que es memoria de trabajo. Siempre yo la menciono como memoria RAM. ¿Cuál es el ejemplo típico de la memoria RAM? Imaginemos que estamos trabajando en nuestra computadora, en nuestro ordenador personal. No grabamos, llevamos 6 horas escribiendo un documento de texto. Se va la luz eléctrica, se nos apaga la máquina, ¿y qué creen que sucede cuando la volvemos a encender? Pues no hay nada, todo lo que había lo perdimos. Eso es porque no se había guardado en el disco duro, solamente estaba en la memoria RAM. Eso mismo es la memoria de corto plazo, que teóricamente se considera aquí a nivel temporal.
¿Cómo que sería una memoria de corto plazo? Bueno, imaginemos que yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué desayunaron? ¿Qué comieron? Hoy, pues sin duda alguna sabrían decirlo, pues porque apenas aconteció. O si a cuántas personas te encontraste en la tienda cuando fuiste hace rato, no, pues igual. Pero si yo les pregunto, oye, ¿qué desayunaste hace la mañana de hace 3 meses, el martes, el primer martes de hace 5 meses? No, no sé, o sea, seguramente sí lo recordarías, pero si esa fecha fuera crucial, un cumpleaños, una pelea, no sé, una declaración de amor, una boda, no sé, o algo feo como un asalto, un robo, algo dramático que haya hecho que se persista en la memoria. Pero en tal caso ya no estamos hablando de memoria de trabajo, sino eso es una memoria que se considera antigua. Para fines simplistas, volvemos al ejemplo, estamos escribiendo un documento de texto y le ponemos guardar. Seguimos escribiendo y le ponemos guardar. Seguimos escribiendo y le ponemos guardar. Si la máquina se nos apaga intempestivamente, cuando volvamos a encenderla, allí va a estar el archivo, porque ya está guardado. Eso es lo que ocurre en el cerebro. Se considera que la memoria de trabajo o RAM, como le llamaré yo, para fines didácticos, está en el temporal y aparentemente el resto de las memorias antiguas ya se la reparten entre frontal y el lóbulo parietal. Por lo menos la geográfica parietal y el resto de las memorias aparentemente a nivel frontal. Pero no hay un sitio preciso. Probablemente parte del temporal también tenga memoria antigua. No, ni puedo asegurarlo, ni tampoco puedo refutarlo, ni nadie lo podría hacer. Bueno, algún día se sabrá eso, pero al día de hoy todavía no. Al día de hoy, 18 de junio del 2020, todavía no se puede saber. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos al encéfalo visceral. Eh, Fíjense que esto del encéfalo visceral, ¿se acuerdan que habíamos dicho el cerebro social es el frontal? Bueno, el matemático y científico es el parietal. Bueno, pues el visceral es el temporal. Porque muchas de las cosas que ocurren no solo desde el punto de vista de la conducta se dan aquí en el temporal, sino desde el punto de vista de la fisiología. El lóbulo temporal tiene múltiples conexiones con el hipotálamo. Entonces, sensaciones como el miedo, que implica la diaforesis, que implica a veces ante alguna repulsión, ante algún sentimiento indeseable, puede generarse náuseas, vómito. Entonces, todas esas son mediadas por el lóbulo temporal. También en el aspecto visceral de otros aspectos. Perdón por el pleonasmo, por el datismo y la tautología. Por ejemplo, cuando una persona está excitada, puede existir una erección o puede ocurrir en las mujeres un humedecimiento. Esto es una acción vegetativa que, si bien es cierto que está mediada por el hipotálamo, por el sistema simpático y parasimpático, que son regiones profundas y periféricas, tienen de alguna manera un contenido cortical cuando esto es directamente cortical. Y el que está responsable de eso es el lóbulo temporal. Por ejemplo, no sé, cuando estamos viendo los hombres a una mujer, las mujeres a un hombre, o bueno, ya no diré más, no hace que luego me hagan una manifestación ahí los que son bi, hetero, homo, trans y eso, no va al caso. La realidad es que hay cierta excitación, bueno, pues el que regula esa ideación o ese, no tanto ideación o pensamiento, sino esa conducta es el lóbulo temporal. Fíjense que el lóbulo temporal tenemos otras funciones que veremos más adelante, pero es la conducta sexual y la conducta alimentaria. O sea, cuando actuamos básicamente, cuando actuamos visceralmente, cuando alguien nos molesta, inmediatamente empezamos una pelea, inmediatamente respondemos sin pensarlo. Ese es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal también se considera el de la territorialidad. Es el encéfalo emocional también. Aquí piensen en una emoción y cualquiera de esas emociones son temporales.
En el lóbulo temporal tenemos, cuando estamos alegres, es temporal. Cuando estamos tristes, temporal. Cuando estamos enojados, temporal. Cuando sentimos eso que se llama amor o esa sensación así bonita es el temporal mayormente. Entonces, envidia, odio, alegría, miedo, pánico, tristeza, todo es percepción del lóbulo temporal. También tenemos la integración de sensaciones en relación a la conducta. Por ejemplo, si nosotros vemos o escuchamos que una persona está gritando, bueno, si escuchamos que está gritando en una calle oscura, luego empezamos con taquicardia, boca seca, diaforesis, el que da esas sensaciones o el que las conduce para el resto de las funciones del sistema autonómico es el lóbulo temporal. Entonces, la repulsión, el correr, el empezar a tener sudoraciones, taquicardia ante una situación de miedo terrible, esto es el lóbulo temporal. El temporal es el que integra esto. También lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, vemos a una persona de nuestra infancia, obviamente el que la ve es el lóbulo occipital, pero el recuerdo de su ser nos llega a nuestras emociones. Y esas emociones en el lóbulo temporal nos hace sentir cosas, para bien o para mal, porque dependiendo, ¿no? Entonces, esta integración también es en el lóbulo temporal. Por eso les decía que probablemente parte de la memoria antigua también está en el lóbulo temporal, pero respecto a la memoria emocional, no es de dudarlo. También tenemos aquí la autopercepción final. Fíjense que este término está en el Adams, tiene mucho sentido, estuve buscándolo. Esta autopercepción final es el saberse uno quién es y cómo es, pero no conocerse desde el punto de vista intelectual, sino conocerse como una entidad única. Vendría siendo quizá como el reconocimiento del yo, pero para diferenciarlo del resto, que es muy diferente a este reconocimiento en el lóbulo parietal, porque aquí nos logra ubicar como una entidad. Esto es lo que nos da la territorialidad y la pertenencia. Cuando nosotros nos autopercibimos, sabemos lo que es nuestro, pero desde el punto de vista de propiedad. Y esto es lo que da la territorialidad. Y esto es lo que despierta el instinto para defendernos o atacar cuando nos están arrebatando, cuando nos están invadiendo. Y obviamente esto va en relación también a las emociones. Tenemos también la percepción del tiempo, definitivamente es temporal. La percepción del tiempo se altera desde nuestro punto de vista de la psique en base a nuestras emociones. Cuando le estamos pasando bien y bonito y súper, el tiempo vuela. Pero cuando estamos ante algo crítico, sentimos que el tiempo se tarda. Imagínense, estamos ante un sismo y se sacude la casa y tenemos miedo a que se nos venga encima. ¿Cómo dura una eternidad? Y realmente dura segundos. O lo mismo, cuando estamos, no sé, presenciando una crisis convulsiva, el familiar dice, doctor, es que duró como media hora y nada más duró como 3 minutos, pero bueno, ese sufrimiento psicológico altera esto. Pero también fármacos, drogas y situaciones patológicas como la epilepsia en algunas áreas temporales son capaces de hacer que la persona sienta que pasó mucho tiempo. La percepción de esto está en el temporal también. Hablando de las alteraciones del lóbulo temporal, tenemos por ejemplo el síndrome de Kluver-Bucy. El síndrome de Kluver-Bucy tiene muchos elementos, pero se los considera una triada que siempre está, teóricamente, que es la hipersexualidad. La persona tiene tendencia a tener múltiples contactos sexuales. Yo he conocido pacientes, he tenido colegas que mencionan, por ejemplo, el caso de una señora que había tenido sexo eh, no sé, con todos los compañeros de trabajo de su esposo, con varios de los maestros de su hijo, e incluso varios de los compañeros de su hijo. Y ya lo último, la gota que derramó el vaso, fue que ella también quería tener actividad sexual con su propio hijo, ¿no? También tenemos hiperoralidad. Estas personas tienden a llevarse todo a la boca como una forma de exploración. Recuerden que en las primeras edades de nuestra vida está una que se llama fase oral.
Pues yo creo que esta, como el cerebro todavía no está maduro en esta fase, es realmente una conducta dada por el lóbulo temporal. Y en el Kluver-Bucy justamente esto es lo que ocurre, una hiperoralidad. Y también la persona tiene hiperfagia. La hiperfagia es que la persona tiende a comer mucho, tiene cierta conducta a comer más de lo que debiera. Entonces, estas tres cualidades son realmente o dejan entrever funciones del lóbulo temporal. Pero ¿por qué se da el síndrome de Kluver-Bucy? El Kluver-Bucy eh, está por un descontrol o una falta de inhibición frontal. Si recuerdan, cuando vimos al lóbulo frontal, habíamos dicho que el frontal inhibe conductas inapropiadas y también los reflejos atávicos. Bueno, nosotros somos como somos gracias a la integración de todo nuestro cerebro. Recordarán cuando vimos frontal que gracias a él tenemos el concepto de respeto, amabilidad, puntualidad, decoro, vergüenza. Bueno, esto es porque aunque nosotros podemos ser de lo peor, el lóbulo frontal es el que frena que no hagamos lo que no debemos hacer, no digamos lo que no debemos decir. Bueno, cuando el lóbulo frontal se daña o las conexiones frontotemporales se dañan, el temporal queda a sus anchas. El temporal queda, como dice Don Quijote, a su sabor y hace todo lo que se le viene y todo lo que se le ocurre. Entonces, las personas que tienen dañadas las conexiones frontotemporales hacen que el temporal salga a relucir y la persona puede tener conducta sexual excesiva, comer bastante, puede ser agresivos, tendencia a la agresividad, a la irritabilidad. Son personas que tienden a actuar en base a sus emociones. Si tienen miedo, alegría, odio, placer, tristeza, envidia, le dan rienda suelta a sus emociones porque el lóbulo temporal es altamente visceral. Actúas inmediatamente sin pensarlo. Por eso es que cuando una persona tiene muchas conductas de esta naturaleza hay que pensar en una lesión frontal o en una alteración en las conexiones frontotemporales que no están inhibiendo. También cuando hay epilepsia hay una variedad de crisis epilépticas que se llama crisis parciales complejas. En las crisis parciales complejas ocurren una serie de mecanismos que en una palabra, en pocas palabras, se llama automatismo. Por ejemplo, hay personas que con una variedad de epilepsia caminan y caminan y caminan y luego ni siquiera recuerdan. Pues para caminar, acuérdense que es complejo la ejecución de la marcha. O a veces las personas parpadean indefinidamente, se lamen los labios, comienzan a friccionarse una mano contra la otra. Hay algunos que comienzan a levantar, subir y bajar las manos como si estuvieran queriendo llamar la atención de alguien, pero no. Entonces, estas actividades motoras complejas se los llama o son los que le dan el nombre a este tipo de crisis. Generalmente, cuando están, son porque tienen su foco en el lóbulo temporal. También, otras, se considera que la risa, el llanto, están en el lóbulo temporal. Lo logramos saber más que nada cuando hay una epilepsia. Hay una modalidad de epilepsia en donde la persona cuando está teniendo la crisis le da por reír, reír y reír sin ninguna causa y de manera desenfrenada. Y ríen mientras dura la crisis. ¿Esto le parece extraño a las personas que están alrededor? Bueno, estas se llaman crisis gelásticas. También a veces a la persona le da por llorar. Llora sin que haya una causa, sin que haya una razón, sin que haya de por medio una emocionalidad triste o un motivo, se murió algún ser querido, fue dejado por su pareja, no. Y la persona, sin embargo, comienza a llorar y llora lo que dura la crisis. También tenemos otra modalidad que se llama epilepsia canora. La epilepsia canora es donde la persona le da por cantar. También tenemos algo que se llama dismorfopsias. Nosotros vemos con el lóbulo occipital, sin duda alguna, pero le entrega la señal al temporal y el temporal es el que te permite llevar las proporciones de cómo debe ser la estructura de un animal, de una persona, y lesiones temporales pueden hacer que una persona perciba o se autoperciba o perciba a alguien más de manera deformada. Entonces puede ser que se vea más chica o más grande y se llamaría micropsias, macropsias, dismorfopsias.
Y estas alteraciones serían en territorio temporo-occipital. También puede haber alucinaciones, sobre todo auditivas, visuales, en el territorio cercano al occipital y definitivamente olfatorias y gustativas. Estos pueden ocurrir también cuando hay daño en el lóbulo temporal. Tenemos a la sordera cortical. Cuando tenemos destrucción de la circunvolución de Herschel, la persona es incapaz de oír siempre y cuando la lesión sea bilateral, porque como las conexiones, acuérdense que les mostré el esquema iniciando esto, que tenemos una conexión bilateral gracias al cuerpo trapezoide, prácticamente nos permite que el estímulo de un oído llegue a las dos cortezas. Y aunque se destruye un oído, a los dos le llega la sensación. Y si se destruye una corteza, siempre tenemos la otra. Pero cuando se destruyen ambas, es lo que daría lo que se llama sordera cortical. También tenemos que si hay un daño temporal, puede haber agnosia para los sonidos. La persona puede escuchar y no logra discernir si es voz humana, si es el sonido de un objeto, si es el canto de un pájaro, no logra saberlo. Si es una orden, es incapaz de reconocer lo que está escuchando. O sea, no que tenga sordera, sí puede escuchar, pero no puede saber qué cosa es lo que escucha. También se supone que no solo la creatividad, sino la habilidad para crear música está en el lóbulo temporal. Entonces, pero en la unión del temporal con el parietal. Recordarán el caso del músico que habiéndose quedado sordo todavía pudo seguir componiendo música. Bueno, pues eso es porque, ¿se acuerdan que la creatividad le toca al parietal? Bueno, aunque ya no puedas escuchar por daño en la circunvolución de Herschel bilateral o porque tengas destruidos los oídos bilateral, mientras persistas con la integridad cortical temporal y con la integridad cortical, ya no puedes escuchar, pero las neuronas que logran reconocer el sonido, más que nada para idearlo y saber cómo se escucha, siguen intactas. Por eso, aunque suena extraordinario, sí es factible esto, aunque estés completamente sordo, gracias a las funciones del temporal y con el parietal. También tenemos que parte, obviamente, la afasia de Wernicke. Habíamos mencionado que la comprensión de lo que escuchamos está en el lóbulo temporal. Entonces, una persona, la mejor forma de saber esto, imagínense que ustedes reciben una orden. A ver, cierra los ojos, los cierras. Bueno, ahora alguien te da esa misma orden en chino. Entonces, pues tú nada más te quedarías viendo. Y no es que estés sordo, no es que seas mal mandado, es que no entendiste. Bueno, cuando tú sabes el idioma chino, ya le haces caso, pero imagina que el saber el idioma es el transcodificador. Bueno, el que tiene el transcodificador de los idiomas y de las órdenes es el área de Wernicke, que es parte del área 22, que está en el lóbulo temporal y que algunos mencionas que está entre temporal y parietal. Entonces, a ver, imaginen que ahora le dan una orden en inglés y ustedes le medio entienden al inglés. Entonces le dice, levante la mano, y como ustedes le medio entienden, en vez de levantar la mano, levantan el pie, porque solo entendieron que hay que levantar algo, pero no saben qué. Bueno, el entender a medias sería lo que se llamaría disfasia. En este caso sería una disfasia sensitiva. Aquí me voy a extender un poquito más en esto porque cuando a una persona le estamos explorando, imaginemos que le demos 10 órdenes. Cierre los ojos, lo cierra. Levante la mano, la levanta. Levante el pie, lo levanta. Párese, se para. De las 10 órdenes te ejecuta 10, está comprendiendo bien y eso sería una fascia sensitiva, porque estamos hablando de la porción sensitiva del lenguaje. Ahora imaginemos a una persona que le damos 10 órdenes y de las 10 no te obedece ni una sola. Haz de cuenta que estuviera sordo o que le estás hablando en otro idioma. Esta sería una afasia total o afasia de Wernicke. Aquí la persona no entiende nada. Es como si te dieran una orden en cualquier idioma extraño. Ahora imaginemos una persona que le damos 10 órdenes y nos obedeció bien 7.
No, 3 las obedeció mal, le dijimos, levántate, cierra los ojos, levante las manos, apriete aquí, y entonces 3 no las obedeció, pero la mayoría sí. Esa sería una disfasia sensitiva leve, porque se entiende que sí está comprendiendo, pero no todo. Ahora, imaginemos que de las 10 órdenes nos obedece solo 5 bien y las otras 5 no las hizo o las hizo mal. Eso sería una disfasia sensitiva moderada. Si le damos 10 órdenes y nos obedece bien 2 o 3 y 7 u 8 de plano las hizo mal, eso sería una disfasia sensitiva grave. ¿Ok? Esto ocurre cuando hay daño justamente en el área de Wernicke o en la región de la primera temporal, en la región posterior, cercano al giro supramarginal, que es territorio también parietal. Y también cuando una persona tiene daño temporal, es posible que comience a presentarse o quejarse de vértigo. Se considera que el lóbulo temporal también es parte de integraciones del equilibrio, pero que no son muy notorias cuando esta corteza está intacta, sino cuando está comprometida. También, obviamente, las sensaciones del equilibrio son parte del lóbulo temporal. El trastorno de la percepción del tiempo, acuérdense que la percepción del tiempo está en el temporal y cuando se nos altera definitivamente es un daño en el lóbulo temporal. Otras también que habíamos mencionado es como la territorialidad, la agresividad, la conducta sexual, la conducta alimentaria, todas estas son también del lóbulo temporal. El temporal es el que sin duda alguna tiene más conexiones con el hipotálamo. Hay un concepto, lo voy a mencionar aquí porque ya no lo tocaré más adelante, el concepto de células en espejo. Las células en espejo es cuando nosotros vemos que una persona está llorando, nos conmueve. Bueno, hay quienes son como un palo y ni al caso, pero bueno, imaginemos que nos conmueve. O cuando estamos viendo una película y en la película, no sé, hay una escena triste y se te hace un nudo en la garganta, se te salen las lágrimas, o lo contrario, en la escena hay una reacción, hay algo que es para reírse, algo jocoso y te comienzas a carcajear. Bueno, el hecho de que nosotros sintamos esa empatía emocional con lo que estamos viendo o escuchando, lo dan las neuronas en espejo. Se considera que las neuronas en espejo están en un territorio frontotemporal. Por lo menos esa es la teoría y sí tiene mucho de sentido, por lo menos conexiones frontotemporales, porque personas que tienen dañado tanto porciones frontales como temporales son incapaces de sentir empatía o son incapaces de sentir cierto afecto en relación a lo que ven. Entonces, cosas como el altruismo, cosas como la bondad, como la empatía, realmente son integraciones temporales con frontales. El lóbulo temporal es el que nos emociona, es el que nos hace sentir alegres, tristes, agradecidos, pero el que nos hace sentir esa empatía social, pensar en los demás, ser puntuales, respetuosos, es el lóbulo frontal. Entonces, cosas como el altruismo, la empatía es una integración de frontal con temporal. No lo pude haber mencionado en frontal porque me falta el temporal y no le puedo dar todo el crédito al temporal porque realmente es una integración de dos cortezas. Eh, pero fíjense que me estoy quedando corto, porque también cosas como el altruismo eh, también implica integración parietal, porque tú puedes empezar a regalar cosas, pero si tú no estás sacando cálculo de que te vas a quedar en bancarrota y eso lo hace el parietal, pues no la vas a ver llegar a ninguna parte. Eh, pero bueno, para no extenderme tanto y ya luego mencionar al final, cuando veamos la conclusión del cerebro, bueno, les he de decir que el lóbulo temporal es el responsable de nuestra conducta como seres humanos. Pues ya llegamos hasta aquí, esto es lo que teníamos que ver el día de hoy.
Yo espero que les haya gustado. El lóbulo temporal realmente es fascinante. Eh, Denle me gusta, suscríbanse a mi canal, compartan este video si así es de su voluntad. Como dicen, dame lo que sea de tu voluntad. Entonces, háganlo por favor, me van a hacer sentir bien y si es así, bueno, para hacer más videos. Si no, pues ya ni modo, ya lo hice, tampoco lo voy a borrar. Pero bueno, todo esto lleva la finalidad de propagar o extender un poco más lo bonito que son las neurociencias y la neurología. Espero que les haya gustado, que tengan excelente tarde, excelente mañana o la hora que pueda ser donde ven este video. Hasta la próxima.